Audioescuelasabática.com. Lección número 6, para el 5 de noviembre de 2022. Él murió por nosotros, sábado 29 de octubre, para memorizar. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Se ha dicho que no podemos evitar ni la muerte ni los impuestos. Eso no es totalmente cierto. La gente puede evitar los impuestos, pero no la muerte. Es posible que puedan posponer la muerte unos años, pero tarde o temprano la muerte siempre llega. Y porque sabemos que los muertos, justos e injustos, en un principio acaban en el mismo lugar, nuestra esperanza de la resurrección lo es todo para nosotros. Como dijo Pablo, en esta esperanza, incluso también los que durmieron en Cristo perecieron. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 18, lo cual es algo bastante extraño si los que durmieron en Cristo están revoloteando en el cielo en presencia de Dios. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe, porque en su resurrección tenemos la seguridad de la nuestra. Pero antes de que Cristo resucitara de entre los muertos, por supuesto tenía que morir. Por eso, en medio de la agonía del Getsemaní, anticipándose a su muerte, oró: Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Juan capítulo 12, verso 27. Y su propósito era morir para darnos vida. Esta semana nos centraremos en la muerte de Cristo y lo que significa para la promesa de la vida eterna. Audioescuelasabática.com. Domingo 30 de octubre, desde la fundación del mundo. Escucha Apocalipsis capítulo 13, verso 8, Hechos capítulo 2, verso 23 y Primera de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Cómo podría considerarse a Cristo como inmolado desde el principio del mundo? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Lo importante aquí para nosotros es la idea de que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. Obviamente debemos entender esto en un sentido simbólico. El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, porque Cristo no fue crucificado hasta miles de años después de la creación de la tierra. Lo que señala este versículo es que el plan de salvación se había puesto en marcha ya antes de la creación del mundo, y la muerte de Jesús, el Cordero de Dios en la cruz, sería primordial para este plan. Escucha Tito capítulo 1 verso 2, que nos enseña este versículo:
¿Hace cuánto tiempo está vigente el plan de salvación que se centra en la muerte de Cristo? Tito capítulo 1 versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado desde la caída de Adán. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios, deseado de todas las gentes, página 13. Ese plan se les reveló primeramente a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Génesis capítulo 3 versículos 15 y 21, y cada sacrificio de sangre tipificaba ese plan en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, mientras probaba la fe de Abraham, Dios proveyó un cordero para sacrificar en lugar de Isaac. Génesis capítulo 22 versos 11 al 13. Este reemplazo tipificó aún más claramente la naturaleza sustitutiva del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, el centro de todo el plan de salvación es la muerte sustitutiva de Jesús, simbolizada durante siglos por los sacrificios de animales, cada uno de los cuales es un símbolo de la muerte de Jesús en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 verso 29. Los sacrificios de animales son espantosos y sangrientos, eso es verdad, pero ¿por qué esa truculencia y tanta sangre es precisamente lo que nos instruye acerca de la muerte de Cristo en nuestro lugar y cuál fue el terrible costo del pecado? Audioescuelasabática.com. Lunes 31 de octubre. Un prefacio a la cruz. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos a las predicciones de Jesús sobre sus propios sufrimientos y muerte? ¿Qué deberían enseñarnos sus reacciones sobre los peligros de malinterpretar las Escrituras? Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo capítulo 17 versículos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Marcos capítulo 9 versos 30 al 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Lucas capítulo 9 versos 44 y 45. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Lucas capítulo 18, versos 31 y 34. Tomando Jesús a los 12 les dijo:
He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Jesús nació para morir, y vivió para morir. Cada paso que daba lo acercaba más a su gran sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Plenamente consciente de su misión, no permitió que nada ni nadie los distrajeran de ella. En realidad, su vida entera fue un prefacio a su muerte en la cruz. FEC, página 423. En el último año de su ministerio terrenal, Jesús habló cada vez más explícitamente a sus discípulos acerca de su muerte inminente. Pero ellos parecían reacios, no podían aceptar la realidad de sus declaraciones. Llenos de nociones falsas sobre el papel del Mesías, lo último que hubiesen imaginado de Jesús, especialmente como el Mesías, era que muriera. En resumen, su falsa teología los llevó a un dolor y un sufrimiento innecesarios. Ya a Nicodemo, Jesús le había declarado: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Mientras estaba en Cesarea de Filipo, Jesús dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo capítulo 16, verso 21. Al pasar en secreto por Galilea. Marcos capítulo 9, versos 30 y 32, y durante su viaje final a Jerusalén. Lucas capítulo 18, versos 31 al 34, Jesús habló nuevamente a sus discípulos acerca de su muerte y su resurrección. Como no era lo que querían escuchar, no escucharon. Qué fácil es para nosotros hacer lo mismo. La gente, especialmente el pueblo escogido por Dios, tenía conceptos falsos con respecto a la primera venida del Mesías. ¿Cuáles son algunos de los conceptos falsos que existen hoy con respecto a la segunda venida de Jesús? Audioescuelasabática.com. Martes 1 de noviembre. Consumado es. Escucha Juan capítulo 19, versículos 1 al 30. ¿Cuál es el mensaje fundamental para nosotros en la declaración de Jesús, consumado es? Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: «Salve, Rey de los Judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio
y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Entonces respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Losado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas, Rey de los judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Finalmente, habían llegado los momentos decisivos para Cristo, para la humanidad y para todo el universo. Con profunda agonía, él luchó contra los poderes de las tinieblas. Lentamente atravesó el huerto de Getsemaní, se abrió paso a través de los juicios injustos y subió al monte del Calvario. Los ángeles malos intentaron vencerlo. Mientras Jesús pendía de la cruz, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo capítulo 27, verso 42. ¿Podría Cristo haber bajado de la cruz y salvarse a sí mismo? Sí.
hubiese podido, pero no quiso hacerlo. Su amor incondicional por toda la humanidad, incluyendo a los burladores, no le permitió rendirse. En realidad, los escarnecedores estaban entre aquellos por quienes él moría para salvar, y no podía bajar de la cruz y salvarse a sí mismo, porque no eran los clavos los que lo sujetaban, sino su voluntad para salvarlos. A. Plummer, An Exegetical Commentary on the Gospel According to Matthew, página 397. Con su sufrimiento, Cristo derrotó el reino de Satanás, aunque fue Satanás quien instigó los acontecimientos que lo llevaron a la cruz, incluyendo la traición de Judas. Juan capítulo 6, versos 70, capítulo 13, versos 2 y 27. En cierto modo, de una manera que el Evangelio no pretende describir, la muerte de Jesús es tanto un acto de Satanás como un acto en el que Jesús gana la victoria sobre Satanás. G. G. Leid, Theology of New Testament, página 192. Al exclamar sobre la cruz, consumado es, Juan capítulo 19, verso 30, Cristo dio a entender no sólo que su agonía había llegado a su fin, sino especialmente que había ganado el gran conflicto histórico cósmico contra Satanás y sus fuerzas del mal. Todo el cielo se asoció al triunfo del Salvador. Satanás estaba derrotado y sabía que había perdido su reino. Deseado de todas las gentes, página 706. Es difícil captar este asombroso contraste. En la absoluta humillación del Hijo de Dios, Él había ganado, para nosotros y para el universo, la victoria más grande y gloriosa. Piensa en lo grave que debe ser el pecado, ya que requirió la muerte de Cristo para expiarlo. ¿Qué debería enseñarnos esta verdad acerca de cuán inútiles son nuestras obras para obtener méritos ante Dios? A fin de cuentas, ¿qué podemos agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? Lleva tu respuesta a la clase el sábado. Audioescuelasabática.com. Miércoles 2 de noviembre. Él murió por nosotros. Escucha Juan capítulo 3, versos 14 al 18 y Romanos capítulo 6, verso 23. ¿Qué nos enseñan estos versículos? ¿Qué ganó la muerte de Cristo por nosotros? Juan capítulo 3, versos 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Jesús llegó al río Jordán para bautizarse, Juan el Bautista exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, verso 29. Esta declaración reconocía a Cristo como el Cordero de Dios antitípico, a quien apuntaban todos los verdaderos sacrificios del Antiguo Testamento. Pero los sacrificios de animales no pueden quitar los pecados por sí mismos. Hebreos capítulo 10, verso 4.
ofrecían solo un perdón condicional que dependía de la efectividad del futuro sacrificio de Cristo en la cruz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Escucha Juan capítulo 3 versos 16 y 17. Qué gran esperanza puedes obtener de estos versículos, especialmente cuando sientes, con razón, que mereces ser condenado por algo que cometiste. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Piensa en lo que significa todo esto. Jesús, aquel que creó el cosmos. Juan capítulo 1 versos 1 al 3. Se ofreció a sí mismo por cada uno de nosotros como sacrificio por los pecados. Todo para que no tengamos que ser condenados por lo que merecidamente se nos podría condenar. Esta es la gran promesa del Evangelio. Jesucristo declaró que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que muriera por nosotros. Juan capítulo 3, verso 16. Pero nunca debemos olvidar que Cristo se ofreció voluntariamente en nuestro favor. Hebreos capítulo 9, verso 14. Lutero se refirió a la cruz como el altar en que Él, Cristo, consumido por el fuego del amor ilimitado que ardía en su corazón, presentó el sacrificio vivo y santo de su cuerpo y su sangre al Padre con ferviente intercesión, con gran clamor y lágrimas apasionadas y angustiosas. Hebreos capítulo 5, verso 7. Luther's Works, tomo 13, página 319. Cristo murió una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, versos 10 y 12, porque su sacrificio es más que suficiente y nunca pierde poder. Es más, aunque hubiera habido una sola alma dispuesta a aceptar el Evangelio de su gracia, Cristo para salvarla habría escogido su vida de penas y humillaciones y su muerte ignominiosa. Ministerio de Curación, página 96. Vuelve a escuchar Juan capítulo 3, verso 16, reemplazando las palabras al mundo y todo aquel por tu nombre. ¿Cómo puedes aprender a hacer tuya esta maravillosa promesa momento a momento, especialmente cuando te sientes tentado a pecar? Audioescuelasabática.com. Jueves 3 de noviembre. El significado de la cruz. Escucha Primera de Corintios capítulo 1, versículos 18 al 24. ¿Qué está diciendo Pablo acerca de la cruz y cómo la contrasta con la sabiduría del mundo? ¿Por qué incluso hoy, cuando el materialismo, la idea de que toda la realidad es únicamente material, lo que implica que no hay un Dios ni un plano de existencia sobrenatural, domina la sabiduría del mundo, el mensaje de la cruz es tan importante? Primera de Corintios capítulo 1 versos 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz de Cristo es el centro mismo de la historia de la salvación. La eternidad nunca podrá comprender la profundidad del amor revelado en la cruz del Calvario. Fue allí donde el amor infinito de Cristo y el egoísmo ilimitado de Satanás se enfrentaron cara a cara. Es en Haskell, la cruz y su sombra. Mientras Cristo se ofrecía humildemente como rescate por la raza humana, Satanás lo envolvía egoístamente en sufrimiento y agonía. Cristo no murió solo la muerte natural que todo ser humano tiene que afrontar. Él murió la segunda muerte para que todos aquellos que lo acepten nunca tengan que experimentarla personalmente. En cuanto al significado de la cruz, hay varios aspectos importantes que debemos recordar. En primer lugar, la cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. Romanos capítulo 3 versos 21 al 26. En segundo lugar, la cruz es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores. Romanos capítulo 5 verso 8. En tercer lugar, la cruz es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. Romanos capítulo 6 versos 22 y 23, Primera de Corintios capítulo 1 versos 17 al 24. En cuarto lugar, la cruz es nuestra única esperanza de vida eterna. Filipenses capítulo 3 versos 9 al 11, Juan capítulo 3 versos 14 al 16, Primera de Juan capítulo 5 versos 11 y 12. Y en quinto lugar, la cruz es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. Apocalipsis capítulo 7 versos 13 al 17, capítulo 22 verso 3. La sabiduría del mundo no puede revelar ninguna de estas verdades primordiales sobre la cruz. Al contrario, antiguamente como ahora, la predicación de la cruz era locura para la sabiduría mundana, que a menudo ni siquiera reconoce la verdad más obvia que podría haber, que existe un creador. Romanos capítulo 1 versos 18 al 20. La palabra griega para locura está ligada a la palabra española imbécil, es decir, la predicación de la cruz es imbécil según la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo no puede reconocer a Jesús ni la salvación que Él nos ofrece mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Más allá del valor que la sabiduría del mundo nos pueda ofrecer, ¿por qué nunca debemos permitir que interfiera en lo que creemos acerca de Jesús y la esperanza que se nos ofrece mediante la locura de la predicación? Primera de Corintios capítulo 1, verso 21. Audioescuelasabática.com. Viernes 4 de noviembre. Para estudiar y meditar. Lee Elena de White, El deseado de todas las gentes, Getsemaní, páginas 636 a las 646. Calvario, páginas 690 a las 705. El camino a Cristo, arrepentimiento, páginas 20 a la 32. Vi que todo el cielo se interesaba en nuestra salvación. ¿Y habremos de ser nosotros indiferentes?
Seremos negligentes como si fuese asunto de poca monta el que seamos salvos o perdidos. Despreciaremos el sacrificio que fue hecho por nosotros. Algunos han obrado así. Han jugado con la misericordia que se les ofrecía y el desagrado de Dios pesa sobre ellos. No siempre habrá de quedar entristecido el Espíritu de Dios. Si se lo contrista algo más, se apartará. Después de que se haya hecho todo lo que Dios podía hacer para salvar a los hombres, y ellos por su vida hayan demostrado que desprecian la misericordia ofrecida por Jesús, la muerte será su parte, y pagarán caro esa actitud. Será una muerte horrible, porque habrán de sufrir la agonía que Cristo soportó en la cruz para obtener la redención que ellos han rehusado, y se darán cuenta de lo que han perdido, la vida eterna y la herencia inmortal. El gran sacrificio que fue hecho para salvar a las almas nos revela su valor. Cuando el alma preciosa se perdió para siempre. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 119. Preguntas para dialogar. 1. Hebreos capítulo 10, verso 4 dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, ¿cómo se salvaba la gente en los tiempos del Antiguo Testamento? La analogía de una tarjeta de crédito que se utiliza para realizar pagos, pero luego hay que pagar la factura de la tarjeta de crédito. ¿Cómo puede ayudarnos a comprender mejor este tema? 2. Lee 2 de Corintios capítulo 5 versos 18 al 21. Si Cristo murió por los pecados del mundo entero, ¿por qué no todos serán salvos? ¿Por qué la elección personal juega un papel crucial en la determinación de quienes se salvarán gracias a la cruz y a quienes se perderán a pesar del gran sacrificio hecho en su favor? 3. ¿Cuáles son algunas de las cosas que enseña la sabiduría del mundo que son locura para Dios? ¿Qué decir de la idea de que el increíble diseño y la belleza del mundo son puramente una creación fortuita, o de que el universo surgió de la nada? ¿Qué otros ejemplos se te ocurren? 4. Medita sobre la pregunta final del estudio del martes. Considera la cruz y lo que sucedió allí, que hace que la idea de la salvación por obras sea tan inútil, tan errónea y tan contraria al plan de salvación.